de hoy. Listo, entonces. Bueno, entonces, pues la vez pasada por ahí llegamos a lo que fueron las áreas. Vimos el caso, por ejemplo, de un triángulo. Creo que en ese caso nos quedamos y se vieron pues que se llegaron a unas fórmulas. Vamos a entrar ahora a lo que es, por ejemplo, el caso de un cuerpo en volumen, lo que es un cilindro. Vamos a ver si... Aquí, se ve. Bueno, creo que allí se ve mejor. Como no lo pasé en Power, está en Word. Bueno, entonces aquí vemos una figura, se trata de un cilindro, tiene una masa M, longitud L, radio R. Son sus variables. Y nos piden determinar su momento de inercia de masa respecto a los ejes X y Z. Bueno, consideremos un elemento, o sea, cómo preparar el planteamiento. Entonces, pues como hemos visto en cálculo, generar una diferencial de volumen. En este caso agarramos una diferencial de Z, aquí está el eje Z. Entonces ese espesor lo estamos llamando una diferencial de Z, de acuerdo a nuestra figura. La masa de ese elemento que hemos identificado aquí, pues lo podemos calcular, o sea, es el producto de la densidad por el volumen del elemento. En este caso, entonces, sabemos que pi r cuadrada diferencial de z, ¿qué me genera? Volumen. Porque pi r cuadrada es área, y por diferencial de z, ya me generó volumen. Pero como me interesa masa, entonces, por la densidad, y nos dijeron que se trata de un cuerpo homogéneo, quiere decir que todas las partículas están repartidas de la misma forma, y no cambia entonces la densidad en ninguno de a lo largo del cilindro o en cualquier región del mismo. Entonces el momento de inercia de masa pues tenemos una diferencial aquí. Entonces una diferencial de momento de inercia respecto del eje Z es igual a un medio de la diferencial de MR. Ahorita vamos a ver de dónde sale eso. Y sustituyendo entonces aquí en diferencial de masa. Aquí lo tenemos. Y aquí por el R correspondiente. Esto nos lleva entonces a que debemos integrar. Entonces vamos a integrar respecto desde aquí observamos L es todo, pero como estamos a partir de ese eje X, de acá para acá sería un medio de L positiva y hacia atrás un medio de L negativo. Aquí están entonces indicada cómo se puede repartir pues la longitud. Bien, entonces sumando de esta manera los momentos de inercia de masa de los elementos infinitesimales de ese disco que forman el cilindro, es decir, aquí sabemos que hay un número infinito de discos. De ahí resulta pues el momento de inercia de masa del cilindro respecto al eje, por el momento, primero, eje Z. Entonces esa integral aquí nos indica pues que vamos a integrar todo esto. Pues aquí es muy sencillo. Sabemos que R con R cuadrada se vuelve R cuarta. Diferencial de Z es nuestra variable. Pi es una constante. La densidad se dijo que es homogénea al cuerpo, entonces es homogéneo. Es constante. De tal manera que esto va a ser igual si estamos elevando pues R cuarta diferencial de Z. Al integrar dz, ¿qué va a aparecer? Una z. ¿Sí?
Pero eso lo voy a integrar respecto desde menos un medio de L hasta un medio de L positivo. Que finalmente, ¿qué es lo que nos está representando aquí? Esa L que tenemos allí. La suma de un medio de L menos un medio, pues nos dio finalmente la L. Ya está integrada. Entonces, al escribir este resultado en función de la masa del cilindro, en la clase pasada vimos cómo la masa se podía representar en función de las variables. Entonces, sabemos que la masa es lo que ya teníamos allá arriba, depende de la densidad del área y la longitud que tiene todo el cilindro. Entonces, el momento de inercia. Entonces, aquí, ρ, pi, r cuadrada y L es parte lo sustituimos, eso me representa, pues, masa, y por eso aquí se convirtió en un medio de la masa y nada más nos quedará r cuadrada. ¿Por qué? Porque una r cuadrada ya lo llevó la masa. Y entonces, esta es una formulita que van a encontrar, por ejemplo, cuando se hable de un cilindro. Si el eje está así, que divide el cuerpo así como lo está haciendo Z, esta va a ser su fórmula. ¿Sí? Entonces, eso me da el momento de inercia respecto del eje Z. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí esto es, aquí me hace falta algo igual. Ahí está. Ahí está. Entonces el momento de inercia de masa del elemento de disco es respecto a un eje X'. Veamos aquí. Aquí está el eje X'. ¿Sí? Este es igual cuando este ya es de manera perpendicular el eje. Entonces van a encontrar que esta es su fórmula de cuando el eje pase por el diámetro de ese disco, su fórmula ya es un cuarto de la diferencial de masa R cuadrada. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar esa información? Usando el teorema de ejes paralelos para determinar el momento de inercia de masa del elemento, pero respecto al eje X. ¿Por qué usamos el teorema de ejes paralelos? Porque me interesa aquí, no aquí. Por lo tanto, aquí hay una distancia Z para llegar hasta donde está el eje X'. Entonces, ahí volvemos a utilizar el teorema de ejes paralelos como lo vimos en la clase pasada. Entonces, aquí esto es igual, como estoy todavía en diferencial respecto del eje X, entonces es igual al momento de inercia respecto de ese eje X' más distancia diferencial de masa. Eso entonces es igual, ya tenemos respecto al eje X', es la que estamos usando aquí. Pero aquí diferencial de masa lo estamos sustituyendo por ρ pi r cuadrado. ¿Sí? Y diferencial de z, que es R. Entonces aquí esto es ρ y aquí está la r cuadrada. ¿Verdad? Más dice distancia. Z, que es la misma que la que estamos usando ahorita, la misma literal. Y luego pi r cuadrada diferencial de z. ¿Esto quién es? Diferencial de masa, que es lo que tenemos aquí. Bien, volvemos a integrar desde menos un medio de L hasta L para que cubramos todo el cilindro. Preparamos entonces la integral, que es la que tenemos aquí, y ya es el momento respecto del eje X. ¿Por qué? Porque ya lo estamos expresando aquí a partir del teorema de ejes paralelos. Bueno, entonces aquí ya tenemos que vamos a integrar esta parte más esta parte. Aquí está. Es un cuarto de
rho pi r cuarta más rho pi r cuadrada z cuadrada diferencial de z. Bien, esto es igual entonces a un cuarto de rho, todo esto ya integrando de z, y estamos integrando desde menos, como se dijo aquí, menos un medio negativo hasta un medio, y aquí aparece nuevamente la L. Ya se hizo la integración aquí. Más, aquí sería entonces la otra parte que tenemos aquí de z cuadrada, esta integral. Entonces eso nos produce un doceavo de rho pi r cuadrada, y aquí ya apareció un L cúbica. Estamos integrando todo esto aquí con los límites de menos un medio L hasta un medio de L cuadrado. Bueno, y aquí, ¿qué podemos hacer? Que rho pi r cuadrada L, ¿quién es la masa? Entonces eso lo sustituimos aquí, donde tenemos un cuarto de rho pi r cuadrada L, más un doceavo de rho, lo estamos sustituyendo, ¿quién? En lugar de tener todos estos términos, lo vamos a usar como más. Y entonces aquí ya tenemos un resultado al hacer esta sustitución. Nos quedó un cuarto de la masa, y ya no escribimos todo esto. Por R, en este caso, la R cuadrada, que es así, no se ha sustituido. Y más un doceavo de M, L cuadrado. Eso es entonces el momento de inercia, pero ahora sí ya de respecto del eje X, respecto de este eje, el de este pequeño disco. Así, ya integrando, como ya integramos, ya es respecto del eje X de todo el cilindro. ¿Por qué? Porque ya sumamos. Y entonces esa es una fórmula que nos permitió encontrar el momento de inercia respecto del eje X. ¿Qué podemos hacer para no tener todos estos términos así en dos? Podemos sacar un factor. Entonces sacamos un cuarto como factor, la masa como factor, y aquí 3 para que se convierta, aquí es 4, aquí como se sacó como factor el 4, entonces donde tenemos aquí por 3 veces en R cuadrada más L cuadrado, que es lo que necesitamos dejarlo de manera equivalente, es decir, sacando un cuarto de M como factor, y ya los demás nos quedan así. Bueno, estas fórmulas son las que van a encontrar, por ejemplo, si van a un libro, por ejemplo, de dinámica, van a encontrar esta fórmula. ¿Cuál va a ser el caso de el momento de inercia, pero respecto de un eje que pase por el diámetro de ese cilindro? Que es muy diferente el momento de inercia con respecto al eje Z, porque agarra el cuerpo a lo largo del mismo cuerpo, y X lo agarra de manera transversal. Entonces ya tenemos dos fórmulas. Hasta aquí hemos llegado respecto del eje X. Debido entonces a la simetría del cilindro, es decir, si nos fijamos en la fórmula con respecto a X, entonces, ¿cómo agarra en este caso el cilindro? Igual que X. Entonces quiere decir que su momento de inercia es igual, porque también lo toma a través de su diámetro. Nada más que lo tenemos ahorita como vertical, como horizontal, y como vertical, y a lo largo. Por lo tanto, por esa simetría, ya no es necesario hacer el cálculo del momento de inercia respecto al eje Y, puesto que nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de un cuerpo
que no. Bien, entonces repito, hay que tomar en cuenta respecto a qué eje se está tomando o se está calculando el momento de inercia del cuerpo. Cuando ya tengamos la masa, el radio y la longitud de ese cilindro, tendremos un dato numérico. Y si no, aquí está representado mediante estos literales. En conclusión, cuando el cilindro es muy largo, es decir, en comparación de su ancho, quiere decir que muy largo significa mucho, pero muy mayor que su radio. Entonces, el primer término en la ecuación para el eje momento de inercia respecto del eje X se puede ignorar. ¿Sí? El primer término, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? Este de aquí. ¿Por qué? Porque estamos, es tan la dimensión, o sea, lo que dice aquí, que el primer término de la ecuación respecto a la se puede ignorar y obtenemos el momento de inercia de masa de la barra esbelta respecto a un eje perpendicular. Es decir, es sumamente la dimensión de longitud es tan grande que casi lo vemos como una línea. Y entonces nos queda nada más una parte, es decir, de esta ecuación. Y es lo que vimos cuando vimos, si regresamos a las fórmulas que vimos la clase pasada, cuando vimos de una línea, esta era su fórmula. ¿Sí? Un cuarto de la masa por la R cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces, y cuando, eso era cuando teníamos, vimos que era muy diferente cuando era respecto al extremo de la barra y cuando era respecto a un dato muy cercano o al extremo de la barra. Bueno, entonces volviendo otra vez a la nota para que quede bien interpretado, dice que el cilindro es muy largo en comparación de su ancho, L mucho mayor que R. Entonces el primer término de la ecuación para el eje X se puede ignorar y obtenemos el momento de inercia de masa de barra esbelta respecto a un eje perpendicular. ¿Sí? Entonces el que vale, el primero dice que se puede ignorar y este es el que nos queda. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando se dé esta condición. Ahora veamos lo contrario. Por otra parte, cuando el radio del cilindro es mucho mayor que su longitud, o sea, R es mucho mayor a L, el segundo término en la ecuación para el eje X, momento de inercia respecto al eje X, se puede ignorar y obtenemos el momento de inercia de masa de un disco delgado circular con respecto a un eje paralelo al disco. Este indica la magnitud, entonces, de los términos que se ignoran cuando se usan las expresiones aproximadas para los momentos de inercia de una barra esbelta y un disco delgado. Entonces, quiere decir que estos términos hay que saberlos utilizar bien. Porque muchas veces, si somos muy rigurosos, calculamos todo. Pero esa diferencia va a ser despreciable. Entonces, repitiendo otra vez, si este cilindro es tan delgadito, lo vamos a ver prácticamente como una línea, ¿sí? Como el eje Z. Se convierte como si fuera un alambre, se trata como si fuera alambre. Caso contrario,
Si esta longitud lo hacemos cada vez más y más y más y más corta, lo vamos a ver como un disco. Eso es lo que está concluyendo la nota esta que tenemos aquí. Y siendo muy riguroso, pues calculamos las dos formulitas. Eso sería el dato muy preciso. Bueno, entonces son fórmulas que vamos a encontrar en el caso de un cilindro. Pero lo importante es saber distinguir para qué caso estamos trabajando y así las fórmulas que tenemos, utilizarlas de manera correcta, porque las podemos usar al revés y provocar un desorden y no tener los valores que realmente requerimos. Vamos a otro ejemplo. Una varilla delgada de 1 metro de longitud tiene masas despreciables. Entonces sí tiene masa despreciable esta pequeña varilla. En ella se colocan 5 masas iguales de 1 kilogramo cada una, situadas a 0, a 0.25, 0.50, 0.75 y a 1 metro de uno de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de, inciso A, un extremo, es decir, por ejemplo aquí, B, de la segunda masa, por ejemplo, puede ser aquí, y C, el centro. Vemos aquí que aquí está 0, que de acá para acá hay 0.25, otra vez 0.25, etcétera, hasta que tenemos 1 metro aquí. Y como ya vimos, depende la referencia, así es el momento de inercia. Si una partícula se aleja de la referencia, produce más momento. Bueno, entonces tenemos allí la representación, 5 masas de 1 kilogramo cada una, y calculamos el momento de inercia respecto al eje, por ejemplo, que pasa por el punto A. ¿Sí? Observamos entonces, momento de inercia respecto a A es igual. ¿Qué distancia tiene la partícula respecto a A? 0. Y la fórmula de momento de inercia es masa por distancia al cuadrado. Si recuerdan, era integral de R cuadrada diferencial de masa. Bueno, aquí es algo numérico. Nos pasamos a la siguiente. Mi referencia es A. Ahora sí, la primer masa, aquí está. ¿Cuánto se alejó? 0.25. Entonces, 0.25 al cuadrado por 1 kilogramo de masa que tiene esta partícula. Nos seguimos. Y la siguiente. ¿Cuánto tenemos de aquí? 0.25 más 0.25 para llegar a esto. Por lo tanto, ya hay 0.5, que debo elevarlo al cuadrado, y la masa es de 1 kilogramo. Nos movemos 25 centímetros más. ¿Cuánto es ya mi distancia? 75 de acá hasta acá. Y esta es su masa. Aquí está el otro producto. Y por último, nos movemos otros 25 y ya llegamos a que esta partícula está a 1 metro. 1 metro elevado al cuadrado por 1 kilogramo. Estos son todos los momentos o el momento que produce cada partícula, a excepción de la primera porque no tiene brazo de palanca. Hacemos operaciones, el primero es 0, el segundo da 0.625, el 0.25, el cuarto 0.5025 y el último 1 por 1 suma. Hacemos la suma y el momento de inercia respecto del punto A de todas las partículas es de 1.875 kilogramo metro cuadrado.
Aquí está la primera referencia. Hemos contestado, por ejemplo, el inciso A, que dice respecto a un extremo de la varilla. Siguiente caso. Dice respecto de la segunda masa. Entonces quiere decir que ya nos movimos aquí el eje. Ahora el eje está en el punto B. Y los demás, tal como lo tenemos ahí arriba. Pero ahora la referencia la movimos. Momento de inercia respecto al eje que pasa por B. Ah, bien. Ahora, esta masa produce momento, no porque coincide con B, pero ahora esta sí produce momento. Bueno, respecto de este punto, esta masa haría un momento así. Por lo tanto, le podemos llamar negativo. ¿Cuánto es su distancia? 0.25. ¿Cuánto es su masa? 1 kilogramo. Nos recorremos y llegamos a esto. No tienen brazo de palanca, no hace momento. Nos recorremos de acá para acá. Tenemos que hay, este es cuando estamos en B, este es cuando estamos en C. ¿Cuánto es la distancia? 0.25 por 1 kilogramo. Cuando estamos en D, a 0.5 por 1 kilogramo. Y cuando estamos en E, 0.75 por 1 kilogramo. A ver, ¿en qué cambió? Hacemos la suma de todos estos términos y resulta que el momento de inercia respecto de este eje, cuando pase por B el eje, es 0.9375 kilogramos metro cuadrado. Vean, muy diferente a 1.875. ¿Y a qué se debió? Al cambio de ubicación del eje de referencia. Luego, inciso C, nos dijeron, ahora moverse el eje que pase por el centro de la varilla, justo donde está la partícula C. Calculemos los momentos. Ahora tenemos que de acá a la primer partícula hay, ¿cuánto? 0.5. Aquí está. Y un giro en este sentido. Siguiente, la de 0.25, también aquí. Vean, los signos aquí, aquí también debe ser 0.25, pero elevados al cuadrado, ¿sí? Porque aquí están todos los demás son positivos, pero dependiendo, aquí está. Esta partícula tiene 0.25 y haría un giro así, en el mismo que el primero, pero sus distancias son distintas. Más, ahora ya estamos aquí. 0 por 1 kilogramo, pues va a ser 0. Luego nos pasamos a la derecha. Esta partícula está a 0.25 por 1 kilogramo de masa. Inge, no se escucha muy bien el audio. Qué bueno que me avisaste. A ver si, Ahí lamento. ya se escucha. ¿Ya mejoró? Ya, Gracias. diga. Sí, díganme rápido para que no queden, si no después no van a escuchar bien. Bueno, gracias. Entonces sí va, pues, ya están colocadas los momentos y efectuamos las operaciones. Y vean cuánto dio cuando el eje está en el centro, 0.625 kilogramos metro cuadrado. Aquí estamos probando entonces numéricamente que entre más lejos esté la masa, más momento de inercia, de masa, va a producir ese cuerpo. Entonces, esto, digamos, por aquí, pues sencillo, porque pero ustedes pueden, según el caso, las distancias, las masas, si cambia, etcétera. Pero este es el principio. Y pues nos lleva pues a comprobar que efectivamente lo que se ha dicho, que todo depende de la referencia. ¿Sí?
Entonces eso no se les vaya a olvidar. Siempre ubiquen respecto a qué punto, a qué eje estamos calculando el momento de inercia de masa. Bueno, digamos que esto lo hemos hecho paso a paso para que recordemos y sepamos el origen, pero luego imaginemos que todo esto fuera, que no 5 partículas, que fueran 20 operaciones tendríamos aquí. Ah, pero entonces existe un teorema de ejes paralelos, que también lo conoce, o el de Steiner. ¿Qué dijo? Es el que hemos usado en los ejercicios anteriores. El momento de inercia, en este caso, va a ser el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Este lo acabamos de usar en el caso del cilindro. Bueno, y C es entonces el momento respecto del centro de masa, es decir, de su centro de masa. Y pues indica momento de inercia respecto a un eje paralelo al anterior. Porque este es teorema de ejes paralelos, como dice aquí. Sale pues de esa definición. Y masa, ahora en lugar de ir una por una, sumamos las masas. Aquí quiere decir que vamos a sumar las masas. Bien, y D pues son las distancias entre ejes. Entonces aquí observamos, le damos aplicación a ese teorema y el momento de inercia dice, bien, ¿este lo conocemos? Sí. Es decir, ¿cuál es cuando calculamos este? Vean que aquí se reparte la masa de igual forma que de igual forma aquí. Es decir, de acá para acá hay punto 25 y de acá para acá punto 25 y punto 50. Entonces está el centro de masa, si lo calculamos, nos va a dar aquí mismo otra vez. Y eso es lo que tenemos aquí aquí. Y aquí ven, ya les decía que era sumar, esto es las 5 masas, no es una a una. Hacemos la suma de las 5 masas y punto 5 es la distancia es decir, de los extremos que tenemos aquí. Es decir, de aquí, de acá para acá, tenemos una distancia, este es mi eje, y este es la distancia hasta donde están los extremos de las partículas. Entonces, para nuestro caso, el centroide está pues a punto 5 del extremo de la barra. Por eso aquí tiene 0.5 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto nos dio el momento de inercia respecto al su centro de masa? Nos dio 0.625. ¿Sí? Fue el último que calculamos aquí. Repitiendo otra vez, ¿Por qué? Porque pasa ese eje por el centro de masa de las 5 partículas. Entonces lo que hemos sustituido aquí ya lo tenemos. Este producto pues nos dio 0.3125. ¿Y cuánto nos dio? Finalmente, el momento de inercia respecto del eje del punto B, ¿sí? 0.9375. Y vean si tenemos un dato allí. Aquí era respecto de... ¿A dónde está? Aquí está. Vean, nos dio lo mismo. Esto fue respecto, aquí dice, momento de inercia respecto del eje B. Bien, entonces vean cómo podemos aplicar este teorema. ¿Sí? Fue como una manera de probar que sí puedo hacer
hacerlo más sencillo. En lugar de hacer las 5 operaciones, aquí con una sola. Sí, esto sería respecto del punto A. Este fue respecto del punto C. Entonces, por ejemplo, vean qué es lo que cambió. Fueron las distancias. Cuando estamos en A, ¿cuál era el brazo de palanca para llegar a A respecto de su centro de masa? 0.5. Y cuando nos movimos a B, ¿cuánto es la distancia para llegar al centro de masa? 0.25. Se ve pues de que lo podemos simplificar utilizando el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Entonces lo pueden ver esto con más calma, vean que es sumamente sencillo, es distinguir nada más, en este caso, quién es D, y la suma de las masas, pues es lo de menos. Y siempre y cuando ya conozcan el momento de inercia respecto de su centro de masa. Bien, eso fue partículas, un cilindro. ¿Y qué va a pasar si tengo una sección como esta? Cálculo del momento de inercia de una placa homogénea con respecto a un eje Y, por ejemplo. Bueno, entonces aquí podemos generar aquí la Y, aquí está indicado, pero no apareció. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Aquí está, abajo. Esta es la sección completa. Elegimos aquí un eje Y. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo? Dividir este rectángulo en 2 partes iguales. Aquí está. B sobre 2, negativo. B sobre 2, positivo. Diferencial de área. Aquí escogemos solo una diferencial de área. Le podemos llamar dx por una altura total. A por dx, que es el área de esta franjita que tenemos aquí, indicada aquí. Y T es el espesor de la placa. Es decir, que sea homogénea la placa. Mismo espesor en toda el área. Bien. Voy a generar volumen. Entonces, A de X, ¿qué me dio? Área. Por espesor, ya me dio volumen. Por lo tanto, la diferencial de masa va a ser densidad por la diferencial de volumen, que finalmente lo puedo expresar como diferencial de masa es igual a ρ T a diferencial de X. Es decir, todo esto, un ρ. Entonces lo tenemos representada allí la masa. La masa total lo puedo obtener. ¿Qué datos son constantes? La densidad, porque se dice que es homogénea la placa, que su espesor es el mismo, es una constante. La A, en este caso, ya es un dato conocido, entonces ya es una constante. De tal manera que vamos a integrar esta diferencial de X desde menos B sobre 2 hasta B sobre 2 para que me cubra toda la sección rectangular. Sigue siendo constante esto. Aquí ya apareció la X. La X va a ser reemplazada por los dos límites. Reemplazamos X por los dos límites y tenemos entonces la masa total. ¿En qué quedó entonces la masa? Como ρ(T)A por B. Esa es la masa total. Vean, así de sencillo es algo. Claro, por ser homogénea el tipo de sección que estamos hablando. Bueno, como vamos a necesitar la masa o la diferencial de masa, por eso lo hicimos el cálculo. Ya está. Y en el momento que nos digan
¿Cuál es la densidad del material que está hecha la placa? Cuando nos digan el espesor de la placa y la medida geométrica de la placa, altura y base, conozco la masa total. Pero era importante haberla deducido porque no siempre va a ser todo, siempre constante todo. Momento de inercia respecto del eje Y, de este eje que está dividiendo a la sección. Vemos que aquí hay una distancia de esta franjita. ¿Cómo le estamos llamando? X. Pero la fórmula dice que es X cuadrada diferencial de masa. El momento de inercia respecto del eje Y. Lo que deducimos, las deducciones que hicimos la clase pasada. ¿Quiénes vamos a reemplazar? Diferencial de masa. Pero diferencial de masa, aquí lo tenemos. Rho TA de X, aquí lo reemplazamos. Sacamos constantes, Rho, TA, e integramos. ¿Sí? Entonces aquí hay X cuadrada, se vuelve X cúbica sobre 3. Límites. Desde menos B sobre 2 hasta B sobre 2 positivo. Reemplazamos. Aquí están ya reemplazados los límites. Simplificamos. Y hemos llegado a que es 1/12 de Rho TAB por B cuadrado. ¿Por qué lo encerramos aquí en este paréntesis? Porque es precisamente la masa. Y en lugar de escribir todo esto, mejor pongo masa aquí. Y sin duda ustedes ya se dieron cuenta de que el momento de inercia respecto del eje, pero en este caso es momento de inercia de masa. Lo que calculamos en estática era momento de inercia del área. ¿Sí? Entonces son cosas diferentes. Aunque vean que la fórmula son los mismos términos, pero aquí estamos hablando de masa. Y allá era nada más sección, o sea, cuestión geométrica. 1/12 de la base por la altura, en estática era por altura, era el cubo. Y como es aquí masa, pueden revisar y vean que hay diferencia. Bien, eso sería el momento respecto del eje Y. Si el eje de referencia al que están calculando no está igual como este, no se puede usar esta fórmula. ¿Sí? Si, por ejemplo, este eje estuviera aquí, cambia. Y si estuviera más lejos, cambia. Hay que usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, a eso me refería que no nada más rellenemos fórmulas, sino en qué caso estamos, y si no existe fórmula, pues se trabaja y se deduce. Y si hay fórmula, utilizarla correctamente. No se vayan a confundir en que esta es la fórmula de momento de inercia respecto del eje Y de una placa como esta, sino depende en qué referencia lo solicitan o lo requieren ese momento de inercia. Por ejemplo, aquí, en el caso de una placa rectangular de lados A y B, como lo tenemos aquí en la figura A, se obtienen los siguientes momentos de inercia de masa con respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad de la placa. Entonces aquí hay un eje, miren, este, que es C'. Salió un poquito borroso. Y aquí B'. Y aquí A'. Son las tres posibilidades. Cuando pasa el eje por el centro geométrico de la placa. Entonces quiere decir que si el momento de inercia respecto del eje A', vean, aquí está el eje.
es igual a rho T L por, perdón, por el eje que respecto del área, en este caso, pasando por el eje A'. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Este es el momento de inercia, digamos, geométrico por rho y T. Y vean lo que les dije hace un momentito. Aquí esta formulita, si ya se dieron cuenta, es de la estática. ¿Sí? Cuando pasaba, digamos, el momento de inercia respecto al centroide de la figura. En este caso estamos hablando de A'. Y esta es su formulita. Un doceavo de A, en este caso, ¿sí? De A cúbica B. Aquí está A y al cubo y B. Entonces, para acá, respecto de este eje, digamos, para allá está la altura, ¿sí? Y por eso quedó como un al cubo. Ustedes revisan en estática la fórmula de una sección rectangular. En este caso, la que se eleva al cubo es la altura, ¿sí? Entonces, por eso de aquí para acá es la altura de... ¿Por qué? Porque esta es mi referencia. Y si este eje yo lo moviera aquí, se va a mover este numerito. En lugar de 12 va a ser un tercio. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el momento de inercia. Si pongo aquí la referencia, que ponerla aquí. Bueno, estamos hablando ahorita del eje A'. Ya lo hemos sustituido. Y lo mismo va a ser para el eje BB'. Lo mismo me refiero a las literales que nada más van a cambiar, pero las dimensiones son muy distintas. Entonces, el momento de inercia respecto a ese eje BB' es igual a rho T y momento de inercia respecto al eje BB'. Rho y T pues son datos. Y vean ahora que cambió el orden. En lugar de que A sea elevado al cubo, ahora es B. ¿Por qué? Porque mi eje ahora es este. La altura es así. Y ahí está. Como se trata de una placa homogénea, entonces su volumen es A, B y T. Es decir, área que lo da A por B. Y espesor, aquí está. Aquí lo está señalando. Este es T. Entonces el volumen, como se dijo aquí, es ABT. Por lo tanto, su masa es rho ABT, la masa de la placa. Entonces puede escribir el momento de inercia de masa como se indica. En lugar de escribir todo esto que tenemos aquí, lo puedo convertir en un doceavo de la masa por A cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos? Llevar estos términos para acá, para llamarle masa, y ya apareció aquí. Entonces, el momento de inercia de respecto del eje A' es un doceavo de la masa por A cuadrada. ¿Sí? Si es respecto de A', y estas sus dimensiones. Y lo mismo está pasando para respecto al eje B'. Ahora cambiamos el eje. Y la misma sustitución. ¿Por qué? Porque aquí también está rho TA. Rho TA y B ya fueron sustituidos. De tal manera que estas son las fórmulas que encontramos cuando es momento de inercia de masa. ¿Y qué va a pasar con respecto al eje CC'? Ahora es
el eje es perpendicular a la placa. Esa es la gran diferencia. Pero por ahí vimos de que esto es igual, ICC' es igual al momento de inercia de A' más el momento de inercia de B'. Cuando el eje, en este caso, sea perpendicular. Es la suma de los momentos de respecto a este eje y respecto a este eje. Que sumados, este con este, se convierte en un doceavo de la masa A cuadrada más B cuadrada. Entonces, estas formulitas que estamos dejando aquí son las que encuentran en los libros. En el momento que tengan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto el espesor de la placa, inmediatamente tienen el valor numérico del momento de inercia. Lo que sí recomiendo, no vayan a confundir los ejes. No aquí, si es respecto del eje BB', del eje AA', vean que son diferentes las dimensiones. Y con mayor razón, si el eje es perpendicular al plano que generan los otros dos ejes. ¿Sí? Bien, entonces aquí es una, si no tanto como una deducción, es prevenirnos para no nada más irnos a la tabla y que lo primero que encontremos lo vayamos a usar como la fórmula correcta, sino depende del caso al que estén tratando. Entonces ahí está de las placas rectangulares. Una placa circular es parte de lo que vimos en el caso del cilindro. En el caso del cilindro dice entonces, convertido ya en este caso en un disco. ¿Qué significa? Cuando vimos el cilindro se dijo pues de que este podía ser tan inmensamente largo de longitud con respecto al radio y se convertía en línea. O bien tan pequeña su longitud que se convertía en disco. Aquí la tenemos ya el caso del disco. Bien. El momento de inercia de masa respecto al eje AA', ¿sí? Que pasa por como un diámetro, es igual a ρ t por I, momento de inercia pero de área, que es lo que igual repito otra vez, si se van a las fórmulas de estática, esto es lo que van a encontrar, pero dice de área, mientras que aquí como es de masa, tiene un ρ y t, es decir, densidad y espesor. Como m otra vez es ρ, t, pi, r cuadrada. Eso me va a generar la masa total. ¿Y qué vemos? Simetría. BB' con A' iguales. Entonces la fórmula es para los dos ejes. Entonces los momentos de inercia de masa son el momento de inercia respecto del eje A ρ t pi r cuadrada es igual a 1/4 por 1/4 de r cuadrado. ¿Qué simplificado? Esto se convierte pues a 1/4 de la masa por r cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Y lo mismo, igual. Aquí se dijo que eran iguales. Y para un eje perpendicular a la superficie de la placa, se vio que la suma de los dos momentos respecto de los ejes que pasan como diámetros. Sumados, aquí tenemos
los dos términos. Simplificados es este. Este es el que van a encontrar, esa formulita, pero fíjense bien, es de C', este, y de A', es este, y de C, de B', la misma. Entonces depende de qué eje lo estemos calculando en el momento de inercia, esa debe ser la fórmula que debemos usar. Veamos un caso ya un poquito numérico para que no quede muy en la teoría. Dice, si la placa mostrada tiene una densidad de 800 kilogramos por cada metro cúbico y espesor de 10 milímetros, determinar su momento de inercia con respecto a un eje dirigido perpendicularmente a la página y que pasa por el punto O. Quiere decir que aquí está nuestra página, un eje pasa aquí, pero dice en el punto O, aquí. Este es un eje perpendicular, o sea que sale de la página. Observamos que se trata de un disco mayor y un disco menor. El menor es un hueco. Bien. Solución. El momento de inercia de un disco con respecto a un eje centroidal perpendicular al plano del disco es formulitas que acabamos de ver. ¿Sí? Aquí vamos a ver. Dice que es perpendicular al disco. ¿Cuál fue? Esta. Este es perpendicular al disco. Estamos en ese caso. Y por eso estamos usando esta. Como el disco tiene un hueco circular en su centro, se puede aplicar la técnica de suma o resta de áreas según sea el caso. En el caso particular, restaremos el área, lo que es el hueco. Entonces lo puedo representar así. Tomo el disco completo y le resto el hueco. Los dos son discos. El centro de masa del disco está a una distancia de 0.25 metros del punto O, porque nos dijeron este puntito que está en un extremo del disco. Entonces aplicamos masa MD es igual a ρ D por volumen. Nos dijeron que la densidad es 800 kilogramos por cada metro cúbico. Esta es la ρ D. ¿Sí? Y volumen. Pi r cuadrada es área. Por 0.01 metros es el espesor. ¿Sí? Entonces aquí está 0.25, que es el radio mayor. Y ese nos da 0.1571. Pero estamos calculando cuando pasa aquí el eje. Pero nos lo están pidiendo por acá. Aquí si regresamos otra vez a la figura original, aquí está. Aquí me lo están pidiendo. Mientras que ahorita lo que tenemos es cuando pasa el eje aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos tomado, entonces, 0.25, que es el radio. Luego, 0.01, que es el espesor. ¿Para qué? Para que me dé volumen. Y eso me dio entonces la masa total es de 1571. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El momento de inercia respecto de ese punto que nos dijeron, ese puntito que está aquí, es igual a un medio de la masa, ¿sí?, por R cuadrada, es decir, cuando pasa en su centro, aquí, estamos usando esta fórmula, porque esa fórmula es cuando el eje esté aquí.
Pero como no está allí, le tenemos que agregar más masa, distancia. Un medio de 15.71 es la masa que tiene el disco. Es decir, el grandote es el que estamos trabajando. Y por R, ¿de cuánto? 0.25. Más la masa que nos están diciendo del disco, 15.71. ¿Cuánto es su distancia? Es decir, aquí está el puntito donde nos dijeron, a partir de aquí quiero el momento. ¿Cuánto hay para llegar al centro? 0.25 al cuadrado. Ya hemos sustituido el teorema de ejes paralelos o de Steiner. Hacemos operaciones y resultó de 1.473 kilogramos metro cuadrado. Pero incluimos aquí todo. Trabajamos el disco más grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Menos. ¿Qué cosa? El hueco, como dice aquí. Le debo restar porque no todo no es relleno al 100% el disco. Nos vamos ahora con la parte del hueco. Igual, la densidad por volumen es la misma, pero aquí ¿qué cambia? El radio, 0.125 metros. Y 0.01, que es el mismo espesor. Entonces la masa del disco o del hueco es 3.93 kilogramos. Vean, es mucho menor que la del disco grande, 15.71, ¿no? Incluyendo el hueco. Bien, entonces ya tenemos información y nos vamos otra vez al teorema de Steiner o de ejes paralelos. Entonces un medio de la masa R cuadrada, es decir, respecto de su centro de masa, más la masa por distancia al cuadrado. Sustituimos esta formulita y nos queda pues que ahora es la masa del hueco, 3.93 kilogramos. Su radio del hueco es más pequeñito, 0.125 metros elevado al cuadrado, más la masa y por la distancia que hay del centro del disco hasta el punto donde nos pidieron el momento de inercia. 0.2776 kilogramos metro cuadrado es lo que dio en este caso este disco pequeñito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Restar. Entonces restamos. Se está moviendo. Ajá. Y el momento de inercia respecto de ese punto O es igual al del disco mayor menos el del disco menor. Entonces el del disco mayor, que fue 1.473, le restamos el de 0.276, que es el del disco del hueco. De tal manera que nos dio 1.2 kilogramos metro cuadrado. Ya numérico. Vean aquí, sustituimos restamos este. Ya quedó nada más de la parte que nos pedía. Esta, la que está sombreada. Entonces, esta es una técnica de cómo, cuando hay ausencia, ¿puedo incluir un hueco? Sí, lo incluyo y luego lo resto. ¿Para qué? Para que no saquemos o deducir una fórmula para esta parte que está sombreada nada más. Sin duda se complicaría hacer todo el análisis. Mejor incluyo y luego quito.
Y eso es mucho más práctico, mucho más sencillo, y llegamos a los mismos resultados. Bien, vamos luego a ver algunos casos más para ir cerrando y ya sin duda va a quedar alguna serie de ejercicios y va a quedar de tarea. Pues por el día de hoy repasen esto que acabamos de ver, búsquense algún problemita por allí, aparte de los que yo les voy a enviar, y para practicar, porque esto es práctica. ¿Qué hacer si se me presenta tal caso? Bien, entonces por el día de hoy voy a dejar de compartir. Vamos a ver nuestra... Sí. Bueno, entonces aquí lo tenemos.